Bienvenidos una vez más a IAM13. Bienvenidos una vez más a IAM13TV, mi nombre es Lucho Dávila y hoy hablaremos de cómo funciona el ISO en fotografía analógica, además de cómo elegir el mejor ISO para cada situación de luz. Gracias a Epidemic Sound por patrocinar este contenido. En fotografía hay diferentes variables que determinan el éxito de una imagen. También depende de lo que estés buscando. He pensado en hacer este vídeo, aunque pueda resultar un poco básico, siempre está bien recordar ciertos conceptos básicos, valga la redundancia, pero he pensado en ello porque en el vídeo de la semana pasada, que lo pueden ver aquí, sin querer he disparado un Kodak Gold 200 en 400 ISO. Entonces, básicamente he disparado un paso por debajo de la velocidad de esa película. El ISO en fotografía analógica, antiguamente conocido como DIN en Europa, ASA, Estados Unidos, DIN en Japón, GHOST en la antigua Unión Soviética, entre otros como Warner Key, Carter and Driefield, Scheiner, BSI o Weston. Eran denominaciones que se le daban a lo que a día de hoy conocemos como ISO. El término ISO fue estandarizado en 1974. También es conocido en inglés como Film Speed o velocidad de película. ISO es la medida que se le da a la sensibilidad que tiene una película hacia la luz. Por lo tanto, qué tan rápido puedes disparar esa película. Pero ya veremos eso más adelante. Hay muchísimos tipos de ISO que dejaré algunos ejemplos de los que yo he disparado al final en algunas imágenes. Y generalmente puedes ver el ISO de cada película en el nombre, como por ejemplo Kodak Gold 200 o Kodak Portra 400. Ese nombre por lo general está escrito en la caja o en el carrete. Si estás familiarizado con fotografía digital, sabrás que puedes cambiar el ISO en tu cámara a cualquier momento. A diferencia de la fotografía analógica, que no puedes cambiar porque tienes un ISO fijo, tendrías que cambiar de carrete. El ISO debe ser elegido mucho antes de empezar la sesión, de acuerdo a los colores que quieres conseguir, qué tanto grano quieres en tus imágenes final, qué tonalidades, qué situaciones de luz vas a tener. Dependiendo de eso, elegirás un ISO, elegirás sacrificar grano o no. Ya hablaré más adelante de las tonalidades y los granos que utilizo yo generalmente. Puedes encontrar ISOs súper bajos como 0.8, por ejemplo el carrete FPP Super Positive, donde encuentras un grano súper fino, pero necesita exposiciones muy largas, incluso en plena luz del día, necesita exposiciones mucho más largas de lo normal. También se pueden encontrar películas de velocidad lenta como son ISOs 50, 100 y 160. Estas películas tienen un grano bastante fino, pero necesitas una cantidad decente de luz. Con un día de sol te vale. Luego viene la película de velocidad media, pero ojo, según aumenta el ISO, según aumenta la velocidad, aumenta el grano también. Los carretes considerados de velocidad media son de 200, 250 o 400 ISO. Finalmente, la película de velocidad rápida, que tiene muchísimo más grano, se considera desde 500 ISO, 800, 1600 y 3200 ISO. Esta película viene genial para disparar en condiciones de luz poco favorables o en interiores, o por ejemplo, dentro del metro o incluso por la noche. Recordarán que soy muy fan del carrete de CineStyle 800T, del cual ya he hecho un review y lo pueden ver aquí. La película viene a ser como el sensor de una cámara digital. De hecho, es el concepto del sensor. A diferencia de que el ISO no se puede cambiar. En una cámara digital estás forzando el ISO, estás cambiándolo, no es su ISO nativo. En una cámara analógica cambias del carrete para cambiar de ISO o de color y estás cambiando el sensor. Digo esto porque en la mayoría de cámaras de 35 mm point and shoot o incluso en la Mamiya RZ67 tienes un dial donde indicar qué ISO estás disparando, pero no es para indicártelo a ti, es para indicárselo a la cámara, porque por lo general estas cámaras tienen un medidor de luz interno. Y si tú le dices que estás disparando 400 ISO, es la cantidad de luz que te va a indicar para medir qué velocidad tienes que disparar y qué diafragma tienes que utilizar. Por ejemplo, si estás disparando un Kodak Portra 400 y le dices a la cámara que estás disparando 200 ISO, la cámara va a entender que el carrete tiene sensibilidad de 200, por lo tanto que necesita un paso más de luz. Estarías sobreexponiendo un paso. Si al contrario le dices que estás disparando un carrete de 800 cuando es un Portra 400, estarás subexponiendo un paso. Yo me olvidé de actualizar el dial. Cuando puse un Kodak Gold 200 en mi cámara, el dial indicaba 400. Entonces disparé el carrete a 400, es decir, un paso por debajo. Por eso es importante recordar esto y además recordar darle like a este video si están encontrando valor y están aprendiendo algo así. Podemos llegar a más gente y compartir este contenido. La película negativa a color
y película negativa en blanco y negro tiene un rango dinámico mucho más alto. Es decir, perdona más, como ya le he mencionado, aquí. Tiene más latitudes hacia las altas luces y perdona más un paso o un paso menos de exposición, a diferencia de las diapositivas, que tienes que clavar la exposición porque si no, en las sombras, cuando intentas rescatar sombras o altas luces, empiezas a tener distorsión en los colores y muchísimo grano. Entonces, ¿cómo elegir el ISO perfecto para cada situación? Es muy fácil. Si estás en estudio, en interiores, y tienes acceso a flashes, lo primero que tienes que hacer es ver a qué velocidad sincroniza tu cámara con el flash. Así vas a evitar que la cortinilla o la ventana cierre en la mitad de la exposición y tengas media foto expuesta y media foto subexpuesta. Una vez resuelto eso, puedes modificar las luces a tu conveniencia. Si estás en exteriores con buena luz natural y constante, que es algo que carece Londres, yo recomendaría disparar 50, 160 aproximadamente, porque es un carrete que te va a dar muy poco grano y es suficiente luz para disparar eso. Si luego estás en una ciudad como esta, donde hay muchísimas nubes y puede haber sol, luego nubes, luego sol, va a variar mucho la luz, por lo tanto yo recomendaría entre 200 y 400 ISO. Y si ya estás en interiores, como he mencionado antes, en metro o en algún evento donde tienes pocas luces, o incluso por la noche, recomendaría una velocidad alta de ISO, entre 800 o 3200 si es que ya es muy muy oscuro. Y por cierto, ya que estamos hablando de ISO, que va de la mano con medir la luz, y eso hablamos la semana pasada, puedes descargar mi guía gratuita de Sunny 16 y cómo aplicarla con 2 pasos por delante o 3 o 4, incluso hasta situaciones bastante oscuras. Lo puedes descargar gratis aquí. Me encantaría que me dejasen saber en los comentarios qué velocidades de ISO suelen utilizar ustedes, cuáles son sus favoritas, o si quieren podemos continuar esta conversación en Discord. En mi caso, yo suelo disparar entre 200 y 400 por lo que he explicado. Si estoy en exteriores, es un carrete muy flexible que no tiene tanto grano y además perdona mucho las latitudes de altas luces. Un paso por arriba y un paso por debajo, como han visto la semana pasada, que sin querer disparé un paso por debajo Kodak Gold 200. No afecta mucho los colores e incluso yo suelo disparar Kodak Portra 400 un paso por arriba, es decir, sobreexponer un paso ese carrete porque me gustan más los colores, que es lo que he mencionado al inicio de este vídeo. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan encontrado contenido de valor en este vídeo. Si es así, ya saben qué hacer. Recuerden, pueden ver todo mi trabajo en mi página de Instagram, IAM13. Pórtense bien, si se portan mal me invitan. Nos vemos el jueves. Adiós. Me ha costado un poco acercarme porque tengo un gato enfrente mío y no podía saltar. El gato.